Muy bien. Buenas noches, hermanos y hermanas, nuevamente. Disculpen la demora aquí por los problemas técnicos que he tenido con una computadora. Y bueno, me gustó mucho la oración de nuestro hermano Wilson. Eh, es importante lo que él nos menciona, de que estamos en la mejor parte del día. O sea, estamos aprovechando lo mejor del día. Y eso quiere decir que estamos aprovechando el estar con Dios, el estudiar su palabra, el acercarnos a Él, que como nuestro Señor Jesucristo le dijo a Marta, que, que era su hermana la que estaba recibiendo la mejor parte, porque era ella la que estuvo a los pies de Él, escuchando cada una de las palabras que Él decía, en vez de estar ocupada atendiendo a la gente. Sí, muy diligentemente. Y eso lo ve Dios también cuando nosotros trabajamos con ahínco y hacemos las cosas lo mejor posible. Pero no por hacer esas cosas, no por trabajar, no por traer el pan a la casa, por buscar el sustento, debemos de dejar a Dios de lado. Y me encantó mucho, hermano Wilson, verdaderamente su oración me tocó, me, me llegó porque muchas veces, muy pocas veces oramos eso y muy pocas veces nos damos cuenta de que cuando nosotros invertimos esta hora y media en estudiar, en analizar, en escudriñar, y en estar aquí en convivencia con los hermanos, aun así sea de manera virtual, porque yo a cada uno los estimo verdaderamente como más que a mi familia. Entonces, eso es lo que llega a ser Dios en cada uno de nosotros, en nuestros corazones. Entonces, estamos aprovechando este tiempo. No es, a veces algunas personas pueden decir, pero ¿qué tanto tiempo pasa? ¿Qué tanto estudios estás? ¿Qué tanto estás preparando? ¿Qué tanto estás reuniéndote y todo lo demás? Pero verdaderamente esta es la mejor porción del día. Antes de esto tuve otro estudio también con Wes Houston y verdaderamente me llegó porque el pastor que estaba dando la predicación, yo llegué a conocerlo, fue en un Fiesta. Fiesta es un supermercado aquí, un gran supermercado acá, y yo salgo a evangelizar, o salí a evangelizar, en este tiempo de la pandemia ya no lo he hecho, pero salí a evangelizar a los estacionamientos de los supermercados, de los grandes supermercados y las grandes tiendas. Y justo a él y a su esposa le conocí, tanto yo como una persona con la que estaba conmigo evangelizando, le conocimos allá. Y, y él recordó y dice que cuando dos cristianos se encuentran, que nos vemos y nos reconocemos que somos cristianos, hay los rostros se nos iluminan. O sea, llega una alegría en nosotros, llega un amor, yo le llamo química, una química que Dios pone en nosotros. Que verdaderamente es impresionante que uno sale de allí. Primero, siempre que uno evangeliza, uno es el que sale bendecido. Uno va a bendecir buscando almas, pero verdaderamente uno es el que sale bendecido con esa gran pasión, que uno sale con ese amor, con esa intensidad, que sale uno alegre, que uno puede estar cansado de todo el resto de la semana o de lo que haya pasado en ese día en particular, que cuando uno evangeliza cuando uno evangeliza uno está con sale con esas energías recargadas, pero más cuando uno se encuentra con cristianos, en que, o sea, yo siento que es que nos iluminamos. No sé cómo explicarlo, pero es lo que se me ocurre. No tengo palabras para eso. Y, y eso es lo que yo siento cuando estoy con ustedes, y sobre todo cuando hay oraciones y palabras que nos llegan a uno, como las que dijo el hermano Wilson en su estudio, de que estamos en lo mejor. Esta es la mejor parte del día. Todo lo otro sí puede ser importante, pero verdaderamente todo eso es secundario, porque primordialmente está nuestro Señor, nuestro Dios. Y si estudiamos su palabra, más todavía. Bueno, hermanos,
Por un tema de trabajo, el hermano Néstor Leonel no va a estar con nosotros el día de hoy y me pidió que le asistiera con esto. Entonces, disculparán, no es mi materia, la más profunda que yo conozco, pero de todos modos sabemos que es el Espíritu Santo que nos está guiando y, y con la participación aquí de todos nosotros y gracias que tenemos aquí el hermano Wilson también, un gran maestro, porque también tengo algo que quiero comentar aquí de un tema que es parte de lo que nosotros escudriñamos y que espero que ustedes lo tomen de esa manera de cómo es que debemos siempre estar pensando en las cosas de Dios, escuchando los mensajes y comparándolos con la palabra. Entonces me gustaría, hermanos, saber qué ustedes recuerdan de lo que el hermano Néstor Leonel nos dijo a nosotros la semana pasada sobre este estudio. Yo voy a comenzar. Él nos dijo que este es un estudio que habíamos comenzado con las damas de Colorado, que aquí tenemos a la hermana Iracema y tenemos a la hermana Angie, Ángela Torres, que ellas son las damas a las cuales nosotros le estamos dando este estudio. Está también la hija de la hermana Angie, Cristina, y también otras hermanas que se han unido en una u otra ocasión, que son de allá de Colorado. La hermana Iracema está aquí en Texas, pero como hermana de la hermana Angie estaba unida, y ellas allá en Colorado tenían la situación de que no tenían suficientes estudios ni un pastor dedicado a la parte de español y ellas querían comenzar la parte de español. Entonces comenzamos con este tema de la naturaleza distintiva de la iglesia, porque consideramos que eso era lo principal, porque había una pregunta que surgió, era de que si la iglesia se tiene que llamar necesariamente iglesia de Cristo para que sea una buena iglesia, para que sea la iglesia verdaderamente de Dios. Y por eso comenzamos a estudiar este tema. Entonces me gustaría, hermanas, que ustedes nos digan qué es lo que recuerdan de la semana pasada como a manera de repaso, un repaso rápido, un repaso corto de lo que nos dijo nuestro hermano Leonel. Entonces les escucho, por favor. El hermano Néstor nos ponía como ejemplo, ¿me escuchan? Sí, fuerte y claro. El hermano Néstor nos ponía como ejemplo un molde y nos explicaba que bueno, en grandes rasgos que no debemos de salirnos de ese molde y en sí ese molde pues es la palabra de Dios, ¿verdad? Son las instrucciones que tenemos nosotros para llevar a cabo, como quien dice, una receta o el objetivo. Entonces, muchas veces tenemos algo de la receta, pero tenemos algo más agregado. Entonces, de ahí ya no sería la receta pura. O modificado. O modificado, exacto. Entonces, ese era el ejemplo que él nos daba. Y sí, esto salió porque yo crecí dentro del cristianismo desde niña y allá en México. Y mi mamá siempre, Iglesia de Cristo. Si no es Iglesia de Cristo el nombre, porque Él la compró con su sangre, no es. Y yo, así como me enseñaron a mí, yo así le enseñé a mis hijos. Entonces, mi hija mayor, Cristina, la hermana que usted mencionó, ella pues ya ahora adulta, y ahora que nosotros llegamos acá a Colorado, ya tenemos 20 años aquí, oyendo a un hermano que él nos ha atendido estos años en clases en español. Ya es una persona muy adulta. Él sí nos explicaba, nos decía que no precisamente tenía que llevar ese nombre, pero yo estaba aferrada a que sí, Iglesia de Cristo. Y Cristina me decía, no, mamá, y yo terca, y ese día que nosotros preguntamos a ustedes, por eso ella decía, quiero ver la cara de mi mamá, no la veo. Entonces, pero sí, o sea, entendido y anotado, como dicen, siempre y cuando tenga, los requerimientos que nuestro Dios quiere, ¿verdad? Para su iglesia. Muy bien. Hermana Iracema, ¿usted quería comentar algo también?
Pues casi lo mismo, hermano, ya me la ganó Ángela, que es el molde, tiene uno que estar dentro de la palabra de Dios, es el molde de nosotros, la Biblia, lo que dice la Biblia, ni quitarle ni agregarle. Mencionaba al hermano de la oración, bueno, no ayer, pero antes, tiempo atrás, en cuanto a los instrumentos y todo lo que el Señor quiere, nada más el fruto de nuestros labios. Y pues la doctrina pura del Evangelio de Cristo, más que nada porque Él vino ya, compró su iglesia con su sangre y la ley anterior, la ley de Moisés quedó crucificada, él la cumplió y entonces vivimos nosotros bajo el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto. Y es donde tenemos que poner mucha atención a no salirnos de ese molde que Él diseñó de la Iglesia de Cristo, lo que debemos de hacer, lo que debemos seguir. Amén. Ya, un momento. Luego paso con mis volúmenes. Ok, sí me escuchan, hermanas, ¿verdad? Sí, hermano. Ok, muy bien, muchas gracias. Sí, muy bien dicho por las hermanas. ¿Algún otro comentario, hermana Alicia, por ejemplo, o hermana Geomer? ¿Se acuerdan algo de lo que adicionalmente si se dijo algo o quieren complementar un poco? Sí, hermano, también lo que quedó muy en claro, que no importa el nombre que se le dé a la congregación, como por ejemplo, que la roca de Cristo o cualquier otro nombre. Lo importante es que sigamos la enseñanza de Jesucristo, sigamos la verdadera doctrina, eso es lo importante, que no inventemos como si lo entendemos de una manera, lo interpretamos a la manera de nosotros y eso es lo que vamos a enseñar o a seguir ese patrón, no es eso. No tenemos que desviarnos del verdadero evangelio de Jesucristo y eso es todo. Ok, o sea, en pocas palabras, tomando en cuenta lo que han dicho ustedes tres, es seguir ese molde que nos enseña Dios en la Biblia. Amén, hermano. Estamos de acuerdo, ¿verdad? ¿Alguien Amén. más quiere agregar algo? Hermana Geomer. Sí, hermano, pues realmente nosotros tenemos un patrón y no es lo que nos parezca o lo que nos digan los pastores o los líderes, sino que siempre tenemos como guía la Biblia. No podemos salirnos porque hay muchos libros también que hablan mucha cosa. Entonces tenemos que estar regidos por la palabra de Dios y la única es la Biblia, hermano. Eso sí lo tengo muy clarito. Muy bien, muchísimas gracias. Muy bien. Ok, continuemos entonces. Muchas gracias. Muy bien entendido el tema. Les felicito. Y en el tema de la naturaleza distintiva de la Iglesia de Cristo, o de la Iglesia, que se puede llamar Iglesia de Cristo, pero también con otros nombres, como dijimos, hoy vamos a ver la lección número 2. Y esta lección número 2 trata sobre las profecías del reino y de la Iglesia. Las profecías del reino y de la Iglesia. Varias profecías del Antiguo Testamento predicen sobre el reino de Dios y la Iglesia que se formarían. Y vamos a estudiar con detenimiento la primera profecía que aparece en nuestras Biblias. Así que por favor abran sus Biblias en el capítulo 2 del profeta Daniel. Capítulo 2 del libro de Daniel. Hermano Wilson, yo quería hacerle una consulta con respecto a esto. Yo no estoy seguro si en las iglesias de Cristo mencionan división
¿qué hacen entre los profetas? O si alguno de ustedes quiere comentar al respecto. Por ejemplo, yo he escuchado profetas mayores y profetas menores. En la Iglesia de Cristo enseñamos esa división, mostramos esa división, a veces hablamos de esa división. Sí, mi hermano Daniel. Okay. Pero es algo muy sencillo, es básicamente... Pero no, o pero, sea, pero déjeme preguntarle listo, al resto. Pero sí, quería listo, mi saber hermano. si la había, porque de todos los estudios que hemos hecho, no recuerdo que alguien lo haya mencionado, excepto que yo lo haya mencionado. Entonces, por eso estaba yo con la duda de si existía o no. Porque Sí. no es bíblico hablar de profetas mayores y profetas menores como bíblico. Así como tampoco es bíblico de que haya capítulos y haya versículos. Lo hacemos es para referencia, para poder para poder tener un mayor entendimiento nosotros. Entonces la pregunta es, hermanas y hermanos, ¿qué entienden ustedes excepto el hermano Wilson, qué entienden ustedes por profetas mayores y profetas menores? ¿Y Daniel qué sería? ¿Daniel sería un profeta mayor o un profeta menor? ¿Alguna hermana? Yo tenía entendido que este nombre es por lo grande de sus libros. Ok, muy Entonces, bien. creo que Daniel es un profeta mayor, no sé. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguien quiere agregar algo al respecto? Hermano, buenas noches, hermanos. Fíjese que yo una ocasión también pregunté lo mismo, Ajá. que por qué le llamamos profetas mayores y profetas menores. Y así como dijo la hermana, me dijo el hermano Dimas, que no es que uno fuera más, otro fuera menos, sino que era porque era muy pequeño un libro o muy grande el libro del otro que hubiera escrito el otro profeta. Nada más esa era la diferencia. Perfecto, muy bien. Muchísimas gracias por la participación de ustedes dos. Muy acertado, yo estoy muy de acuerdo. Si el hermano Wilson ahora quiere agregar algo. No, mi hermano, ya la hermanita lo dijo. Ok, Pero no, no, está muy es claro. básico, Es es por muy el básico, mi volumen, hermano. sí, es por el volumen, por el tamaño, por la cantidad Exacto, sí, de sí. palabras que Ajá. colocaron. Entonces, Sí, sí, mi hermano. un profeta menor no es de menor importancia que un profeta Exacto. mayor. Es solamente Ajá. de que lo que el Espíritu Santo hizo que él escribiera para que fuera plasmado en la Biblia, sencillamente es un menor contenido como tal, pero no necesariamente de menor importancia. ¿Ok? Entonces quería aclarar eso para que estemos de acuerdo y por si alguno no lo ha escuchado antes, ya lo tenga y ya sepa al respecto. Entonces, antes de comenzar la lectura, yo quería hacer una pregunta. Si ustedes saben en qué reinado se desarrolla la historia de Daniel, y por supuesto que el hermano Wilson no es para que me responda esto. Hermanas, y el hermano Genaro también está, el hermano Edil ya también sabe. Pero hermanas, ¿ustedes saben en qué reinado se desarrolla la historia de Daniel? No, hermano, yo no sé. Cuando era rey Nabucodonosor. Nabucodonosor, correcto. Fue en el reinado de él donde se desarrolla esta historia. ¿Y saben qué caracterizaba a este rey? ¿Qué creen ustedes que lo caracterizaba? Creo yo que Perdón. tenía sueños que no sabía lo que significaban, creo. Ok, eso fue lo que pasó con él. Pero ¿qué característica tenía él como rey, como persona? Nabucodonosor era un rey que era tirano, que era idólatra. Hacía fiestas, celebraba cosas paganas, reuniones y todo eso, ¿verdad? Uh-huh. Y era muy sanguinario. Eso, muy cruel. Verdaderamente era una persona muy cruel. Y en cualquier momento, cualquiera podía morir solamente por el simple hecho de que no le cayera bien, o porque a lo mejor dio una respuesta que a él no le gustó, o que la persona tuvo una actitud que no era, o sencillamente él se emborrachó y quiso matar a alguien. Entonces, sí, era una persona bastante cruel. Pero a pesar de eso, el profeta Daniel siempre muestra valentía y muestra inclusive atrevimiento en sus actitudes, en su manera de comportarse.
porque muchos otros no se hubieran comportado de esa manera por el riesgo y el miedo de que lo mataran. Pero en cambio él no, él estaba pegado a Dios, y cuando él consideraba que algo no estaba correcto, él sencillamente levantaba la voz o hacía algo al respecto. Entonces tomemos eso en cuenta, que el profeta Daniel era muy valiente y muy atrevido en su manera, pero no atrevido no lo digo de una manera negativa, de ser la manera atrevido, sino de ser atrevido de que si algo no está bien, si algo no concuerda con la palabra de Dios o con lo que Dios nos enseña, nosotros no lo vamos a hacer y punto. Y allí tenemos varios ejemplos, ¿no? O sea, varios ejemplos en su vida. Un ejemplo en su vida fue cuando le iban a forzar a ellos o sea, cuando le estaban trayendo la comida, que era la comida seleccionada, no era ni siquiera seleccionada, era la comida que comía el rey, y era el vino que bebía el rey, o sea, los iban a tratar de lujo, pero ellos dijeron no, nosotros no podemos, porque esto es algo que es comida y bebida que es dada en sacrificio a sus dioses. Nosotros no podemos aceptar eso. Preferimos tomar agua y verduras. Entonces, esa fue algo que solo por eso lo podían haber matado. ¿Qué otra? Cuando él oró, antes de que lo metieran en los fosos de los leones, que yo sé que ustedes ya deben de conocer esa historia. Y también, por otro lado, los amigos de él, Sadrach, Mesach y Abednego, cuando le dijeron a todo el pueblo, todos los que estaban ahí presentes adorando esa estatua tan larga y tan delgadita, pero tan alta, esa estatua de puro oro que tenían que era la estatua de Nabucodonosor, que tenían todos que inclinarse para adorarla. Y los tres se negaron a adorar. ¿Y qué pasó? Los metieron en el horno de fuego. Entonces, sus atrevimientos tuvieron consecuencias. Sí, metieron a los tres en el horno de fuego, y a Daniel lo metió en el foso de los leones. ¿Pero qué pasó? Dios los rescató. Pero ellos estaban muy conscientes que a lo mejor podía haber sido la decisión de Dios no rescatarlos. Pero ellos se mantuvieron firmes. Se mantuvieron firmes a lo que Dios les decía, a cómo Dios quería que ellos se comportaran. Y eso es lo que tenemos que aprender nosotros. Es a que, sea lo que sea, nosotros debemos comportarnos de la manera como Dios nos enseña, de la manera como Dios nos dice que debemos comportarnos nosotros ahora que somos hijos de Dios. Así que, siendo hijos de Dios, nosotros debemos comportarnos como tal. Y con todo eso tenemos una gran cantidad de títulos, como la otra vez comenté yo en el WhatsApp. Ahora tenemos nosotros una gran cantidad de títulos. Somos reyes y sacerdotes. Somos embajadores. Y de allí también tenemos otra cantidad de títulos. Entonces, somos amigos de Jesús. Él es nuestro hermano. O sea, hay muchas cosas ahora que nosotros somos, pero que no nos apropiamos y no nos comportamos de esa manera. Entonces, vale la pena ahorita mencionar esto. No estamos estudiando el libro de Daniel como tal, pero sí son muchas enseñanzas muy grandes que nos da este libro, que nos dan estos profetas y estos discípulos de Dios. Entonces, ahora yo voy a leer, y ustedes por favor sigan mi lectura en sus Biblias. Y si no tienen una, vamos a leer Daniel 2 nuevamente. Pueden seguir la lectura aquí en la pantalla, porque la voy a estar proyectando. Así que ya la proyecto acá, un segundito. Y la tengo acá. Si es muy pequeña, la puedo pasar a hacerla un poco más grande. Lo que pasa es que como esta máquina está lenta. Vamos a hacer un poquito más grande. Ok, muy bien. Como el texto es largo, por eso lo voy a leer yo.
Entonces, síganme, hermanos, con la lectura. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey, y el rey les dijo: he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea: Rey, para siempre vive. Di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Respondió el rey y dijo a los caldeos: el asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares. Y si me mostraréis el sueño y su interpretación, recibiréis de mí dones y favores y gran honra. Decidme pues el sueño y su interpretación. Respondieron por segunda vez y dijeron: diga el rey el sueño a sus siervos y le mostraremos la interpretación. El rey respondió y dijo: yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones porque veis que el asunto se me ha ido. Si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Ciertamente prepararéis respuesta mentirosa y perversa. ¿Qué decir delante de mí, entre tanto que pasa el tiempo? Decidme pues el sueño para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron: no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo, porque el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar el rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Por esto el rey con ira y con gran enojo mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. Y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte. Y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Habló y dijo a Arioc, capitán del rey: ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. Ojo, Daniel entró y pidió al rey directamente. Fíjense de eso, fíjense esa audacia, ese atrevimiento. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Después de eso fue Daniel a Arioc, al cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia, y le dijo así: no mates a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey, y yo le mostraré la interpretación. Entonces Arioc llevó prontamente a Daniel ante el rey, y le dijo así: he hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. Respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaban Balsasar: ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Daniel respondió delante del rey diciendo: el misterio que el rey demanda
ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rasgo alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Repito, mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Este es el sueño. También la interpretación de él diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, él los ha entregado en tu mano. Y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido del alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos en estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel. Este es un detalle que muchas veces ni lo tomamos en cuenta. No le prestamos mayor atención, sino lo saltamos. Y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. El rey habló a Daniel y dijo: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y el jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Y Daniel solicitó del rey
y obtuvo que pusiera sobre los negocios de las provincias de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abednego, y Daniel estaba en la corte del rey. ¿Qué les parece esta historia, hermanos y hermanas? Muy bonita, muy interesante. Hermosa historia, ¿no? Sí. Entonces, nos vamos a concentrar en los versículos. Yo leí toda la historia para que tengamos el contexto completo y es muy probable que no terminemos porque ya nos hemos tomado bastante tiempo también, son las 9:24, pero veamos a dónde avanzamos y si no que el hermano Néstor lo termine la próxima semana. Pero la concentración de esto es en los versículos de Daniel en el capítulo 2, del 32 al 45. Eso es lo que debemos concentrarnos por ahora. Entonces, aquí la presentación dice: Nabucodonosor tuvo un sueño muy extraño. Y lo peor es que se olvida de cómo era el sueño al despertar. Por eso llama a los sabios de Babilonia para que le digan el sueño y su interpretación. Entonces, nuevamente, esta interpretación dice que Nabucodonosor se le olvidó el sueño al despertar. ¿Ustedes están de acuerdo con eso, de que fue que a él se le olvidó el sueño? No, realmente bueno, yo las veces que lo he leído, ¿verdad? Siempre considero que Dios obró para que él no lo recordara Pero en sí, ese momento. pero sí se le olvidó entonces. O sea, cuando él se presentó donde los sabios, en la mañana siguiente, cuando él llamó a los sabios y a sus magos, hechiceros, etcétera, etcétera, cuando él los llamó, él en ese momento no se acordaba del sueño. ¿Qué opinan ustedes? ¿Sí o no? Pues que realmente no se acordaban. Ok. ¿Todos están de acuerdo en eso? Sí, hermano, yo creo que no se acordaba. Ok. Hermano Wilson. Bueno, yo siento que detrás de todo esto había un propósito, ¿cierto? Uh-huh. Lo que pasa es que cuando observamos el libro de Daniel, mis amados hermanos, siento que para mí, o sea, estoy hablando a concepto personal, hermanos, es uno de los libros más completos en cuestión, pues, de profecías mesiánicas, escatología. Entonces es un libro que cuando se mira a profundidad, hermanos, es tremendo todo lo que nos enseña el libro. Y cuando nos centramos bastante en esta parte, lo que estaba diciendo mi hermano Daniel John, desde el versículo 31 hasta el 44, 45, hermanos, hay una gran lección y es acerca de precisamente de lo que estamos hablando, de esa naturaleza divina, esa naturaleza de la iglesia, cómo empezamos a ver esas profecías mesiánicas, el propósito de Dios a través de todo lo que Él habla, de ese gran monte, de esa roca, de esa piedra. Entonces es muy interesante, mis amados hermanos, y me encanta, Daniel, que estás tocando este tema. Ok. Y con respecto al tema en particular o sea, te estoy preguntando un tema en particular. ¿Se le olvidó el sueño? O sea, él cuando se presentaron todos los sabios ante él, que él les dice: ok, tuve un sueño y quiero que me digan cuál fue el sueño que tuve y que me den la interpretación. ¿Crees tú, Wilson, de lo que tú has estudiado y has visto, que a él se le olvidó el sueño y por eso preguntó que le dieran el sueño, o que él sencillamente no se lo quiso dar? ¿Por qué razón? Porque con eso les probaba a ver si verdaderamente eran tan sabios y tan magos y hechiceros, ¿no? Exacto. De hecho, acabaste de pronunciar algo, mi hermano Daniel, y es que lo que quería probar Nabucodonosor era verdaderamente qué tan sabios y adivinos eran ellos. Pero obviamente a él no se le había olvidado el sueño. Él no sabía la interpretación del sueño,
pero él quería saber verdaderamente qué interpretaba ese sueño. Y cuando él consulta a esos sabios y adivinos, él los estaba era probando. Entonces vemos algo muy interesante también ahí en esa parte. Ok, entonces hay esas dos versiones. Yo verdaderamente no puedo asegurar ni la una ni la otra, de que se le olvidó o si lo hizo verdaderamente para probar, porque sí hay otras partes en que Nabucodonosor probaba a la gente, ¿no? Entonces, no me sorprende que él los quería probar de esa manera, porque esa era su naturaleza. El hombre era duro, él era duro. Y lo que yo les quería mostrar, les voy a mostrar aquí. Es algo que yo estuve viendo. En la Reina Valera, uno podría interpretar como "y se le fue el sueño". Si nosotros vemos las otras versiones, la nueva versión internacional dice "y no lo dejaban dormir", o sea que los sueños lo perturbaron y no lo dejaban dormir. No era que se le olvidó. Aquí uno puede decir, parece que ese que se le fue el sueño puede decir que se le olvidó. Aquí está la versión en el Dios habla hoy, dice, llegó a estar tan preocupado que no podía dormir, pero no menciona que se le olvidó. Luego más Dice que abajo, en el versículo. ¿Sí, hermana? se turbó su espíritu y se le fue el sueño de lo que Sí. estaba soñando, se turbó. Sí, que se le quitó el sueño, o sea, ya no volvió a dormir. Sí. Que eso nos pasa a veces a nosotros. Si tenemos una pesadilla, a lo mejor nos despertamos, estamos preocupados y ya no conciliamos el sueño. Hermano, por Ajá. eso sería que no es que él no recordara el sueño, por eso yo digo que no es que no recordara el sueño. Es lo que, como usted dijo, ¿verdad? Porque ve que hasta las personas, a esos jóvenes los preparó, ¿verdad? Les cambió de nombre y todo eso. Y realmente lo que quería era ver la inteligencia de cada uno de ellos, porque él sí recordaba, porque por lo mismo no tenía tranquilidad y los amenazaba, ¿verdad? Porque él como que él buscaba que alguien interpretara realmente lo que él había soñado. Sí, los reyes se rodeaban de personas sabias, o sea, como consejeros de ellos, de personas sabias, pero no solamente que eran personas sabias, sino también se rodeaban de hechiceros, de magos, de gente que hacía Sí. brujería. Hoy casualmente estaba leyendo el libro, bueno, a mí me encanta la historia del rey David, ¿verdad? Ajá. Y leía cuando Saúl va con la mujer y quería hechicera. Exactamente. Que lo pusiera en Dice, contacto pero con, si me engañaste, con Saúl, exactamente. sí, con Samuel. Ajá, exactamente. Cuando Sí. lo llama, ¿verdad? de donde él estaba. Y Y le dice, Ajá. no entiendo por qué, no, esa parte nunca la he entendido, pero siempre en la Biblia aparece que la gente se rodeaba de eso, ¿verdad? Los reyes y todo eso. Sí, porque como la mayoría de los paganos, en este caso el rey Saúl era un rey judío, pero él como ya no tenía la protección de Dios, ya no sabía qué hacer, entonces dijo, bueno, me voy donde la hechicera, pero él sabía que eso era pecado. Sí, ella misma le dijo, me engañaste, y ella tenía miedo de que la mataran. Así es. Y recuérdense también entonces, por ejemplo, el faraón de Egipto, cuando fue Moisés y Moisés tiró la vara y la vara se convirtió en culebra. En ese momento, ¿Moisés era un hechicero? No, él trajo a todos sus hechiceros y a todos. No sé si me escucharon. Tengo atraso. ¿Aló? ¿Sí me escucharon? Sí, hermano, sí se escuchó. Sí, hermano, sí se escucha. Ajá, entonces, ¿fue Moisés un hechicero? No, fue el poder de Dios que hizo fue el poder de Dios. Amén. Dios le dijo, vas a hacer esto y esto. Exactamente. Correcto. ¿Pero qué Dios hizo? le mandó a que hiciera esas cosas. ¿Pero qué hizo allí en ese momento el faraón? Y mandó buscar los hechiceros. Ajá. ¿Y qué hicieron los hechiceros? Lo mismo.
Lo Hicieron mismo que él. exactamente lo mismo. Arrojaron también unas varas, se convirtieron en culebras. Ahí sí eran hechiceros. Ujú. Entonces, se rodeaban de hechiceros. Y lo mismo Nabucodonosor. Entonces, si son hechiceros, quiere decir de que ellos pueden predecir el futuro, etcétera, etcétera, usar la astrología y todos estos temas para poder predecir el futuro, porque muchas veces ellos confiaban, si para ir a la guerra, ellos consultaban con esta gente para ver si los dioses les favorecían o no. Entonces, por eso tenían a estos hechiceros. Pero bueno, regresemos entonces ahora al tema. En el versículo 5 dice, el asunto lo olvidé. Cuando los magos y hechiceros le dicen, bueno, cuéntanos el cuento, en la versión Reina Valera dice, el asunto lo olvidé. Pero en las otras versiones dice, mi decisión ya está tomada. Esta es mi decisión. Ya he tomado una decisión. Mis órdenes son firmes. Y aquí estamos hablando de la nueva versión internacional, Dios habla hoy, traducción en lenguaje actual, las Biblias de las Américas. Y en inglés dice, la versión King James original dice, como dice la Reina Valera, esto se fue de mí. Pero las otras versiones, como la versión internacional en inglés, dice, como dicen en las versiones en español, dice, mi decisión es firme, esto es lo que he decidido. Inclusive New King James, la nueva King James. Entonces yo por eso tengo esa duda de si fue que olvidó el sueño o no. Yo tengo más tendencia a pensar que no fue que se lo olvidó, sino que fue que él lo hizo a propósito, probando a su gente. Pero nuevamente esa es una interpretación mía personal. No, mi hermano Daniel, está bien, mi hermano. De hecho, el versículo 9 nos corrobora de que, o sea, a él no se le olvidó. Entonces, Porque él dice sí, en el versículo 9, en el versículo 8 dice, porque veis que el asunto se me ha ido. ¿Ok? En la versión, vamos a ver qué dice la versión 8 en los otros. Vuelve a repetir, mi decisión está tomada. Cada vez que dice eso de que se me ha ido, en las otras versiones dice mi decisión ha sido tomada. ¿Ven? Sé muy bien, contestó el rey, que ustedes quieren ganar tiempo, porque han oído mi decisión. Se están poniendo de acuerdo para decirme mentiras. O sea, porque eso era lo que el rey siempre tenía duda, es, ¿me estarán diciendo la verdad o estarán inventando? Solamente para complacerme. Me están diciendo las cosas que ellos creen que yo quiero escuchar para que ellos estén siempre, para que yo sea favorable a ellos siempre. Eso era algo de lo que se cuidaban los reyes. Hermano Wilson, ¿tiene algún otro comentario? Que yo le corté porque usted quería decir algo del versículo 9. No, mi hermano, no, es correcto. Como te digo, el versículo 5 y el versículo 9 nos corrobora de que Nabucodonosor no había olvidado el sueño. De hecho, pues hay otras, cuando nos vamos al original, nos hablan otros términos donde hay una afirmación, donde él no había olvidado el sueño. Okay. Es básicamente eso, pues como para no entrar en el hebreo ni en el griego, sino es básicamente eso. Uh-huh. Entonces, esto es lo que yo les insisto, hermanos y hermanas, es lean la palabra, pero lean palabra por palabra, entiendan cada oración, cada frase, pero comparen también con otras versiones y preguntemos. Qué pena, Eso Daniel. es escudriñar.
Sí, Me encanta esa parte de estar mirando otras versiones. De hecho, hermanos, yo utilizo mucho otras versiones porque me ayuda muchísimo. Entonces hay versiones que se apegan más al griego. Lo que pasa es que cuando leemos La Reina Valera 1960 es una versión excelente, pero como es un griego koinés, eso muchas veces nos confunde. Y es un griego que está muy apegado, pues, pero hay otras versiones que se apegan más al griego original. Entonces nos ayuda más a contextualizar. Amén. Bueno, ahora, esto que acabo de decir, sea una o sea la otra, no le quita importancia a lo que sucedió tampoco, ya que igual si al rey se le olvidó o no se le olvidó el sueño, Dios le reveló al profeta Daniel no solo el sueño, sino la interpretación correcta. Y por eso Nabucodonosor le rindió pleitesía y admiró al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, al Dios que nosotros adoramos, que usted y yo adoramos. Ahora bien, ¿quién me Amén. describe cómo era la estatua de acuerdo a lo que de acuerdo a lo que leímos y ya han estudiado ustedes? ¿Quién se anima a describir? O por lo menos una parte. Era de diferentes metales y cada una representó los diferentes reinados que hubo desde la Babilonia hasta los romanos, y la piedra que fue cortada representa a Cristo, que viene a poner su reinado y que va a ser eterno, que no va a ser destruido jamás, el reino de la iglesia de Cristo. Amén. Mi hermano Daniel, anótele 10 puntos ahí a la hermanita Lidia. Gracias, hermano Wilson. El hermano Edil, él da unos premios. El hermano Edil da unos premios. ¿Cuál es el premio, hermano Edil? Una Whopper, pero completa, en combo. Una Whopper con papas fritas y una bebida grande. Todo agrandado para usted. La Porque espero, gracias. verdaderamente estuvo muy buena la respuesta. Sí, muy buena, excelente, muy concreta, hermanita, la felicito. Excelente. Se ve que está estudiando. Ok. ¿La cabeza de qué era? De oro. ¿Y qué representaba? A los Babilonia. En particular a Nabucodonosor. Sí, Nabucodonosor. A Babilonia, pero en particular a Nabucodonosor, que era el rey fuerte. Ok. ¿Y de allí? ¿Cuál era la siguiente? Los brazos y el pecho ¿Brazo de qué era, eran hermana Adamaris? de plata. De plata. ¿Y, ¿y qué representaba esos brazos? Los brazos ¿Qué reino? Los medo-persas. Los medos y los persas. Amén. El siguiente. ¿Quién se anima con el siguiente? Tenemos oro, plata, Nabucodonosor o Babilonia y los medos y los persas. El bronce. El de bronce. Ajá, ¿quién era el de bronce? Grecia. Grecia. Muy bien. ¿Y el siguiente? Hermana Alicia, está muy callada. ¿Cuál es el siguiente? Veamos la hermana Alicia, por favor. Ya dijeron bronce. Sí, ya dijeron oro, Nabucodonosor o Babilonia. Plata era... Hierro. El hierro plata y era, el barro cocido. los medos y los persas. Luego bronce. Hierro y barro, ¿no? Ajá, bronce era Grecia. Grecia, y de ahí usted dijo hierro y barro. ¿Y qué representa hierro y barro? El hierro fue Roma, y hierro y barro fue la Roma restaurada. Sí, en sí es uno, en sí yo creo que yo consideraría que es uno mismo, pero
se puede dividir. Muy Ujú. bien. ¿Y quién era en los medos y los persas, quiénes eran los reyes allí? Era, ay, ¿quién habíamos dicho? No era Constantino. No, ¿sí? Constantino era el rey romano. No, El emperador romano, espérame, emperador se me romano que olvida. comenzó el catolicismo, Ay, la Iglesia Católica Apostólica Romana. Los reyes de los medos y persas. ¿Cómo eran sus nombres? ¿Cuál era el nombre del reino de Grecia? ¿Quién era el rey? ¿De los qué? El de Grecia también. empieza con M. Ay, no me acuerdo. La característica de él es con M. O sea, es un nombre y esa característica con M. Magno. ¿Cuál es el primer nombre? Carlos, no, Alejandro No, Magno. Alejandro. Alejandro Magno. Carlos Magno Ay, era... Carlos Magno fue Carlos V, ¿no? Ok. Entonces era Alejandro Magno, era el de Grecia. Ajá. Y el de los medos y los persas, cuando metieron a Daniel en el foso de los leones, ¿quién era? El rey comienza con D. Darío. Darío. Y Darío. después, posteriormente, Darío, cuando Nehemías fue a reconstruir, Rey Darío. perdón, con Nehemías, cuando él fue a reconstruir los muros, ¿quién fue el que le dio toda la autorización, los materiales, todos los permisos y todo lo que necesitaba para construir? Y le decían el grande. Comienza con C el nombre. Así le decían, ¿verdad, hermano Wilson? El grande. No estoy seguro si lo decían en la Biblia, pero en la historia es Ciro. Ciro, el Ciro grande. grande. Muy bien. Bueno, ahí hicimos un paréntesis. Quizás no estaba en el plan, pero bueno. De seguro con eso vamos a recordarnos mejor en el futuro. Y cada uno de esos reinos también era asociado también con otra profecía de Daniel, que la veremos después, en que era una profecía paralela, donde los asociaban con unos animales fantásticos, no naturales, o sea, era por ejemplo un león alado y así. Tenemos a Babilonia, Medo-Persa, Grecia, Roma, y como dice ahí, la Roma dividida. Ujú. Oro, Nabucodonosor, plata, un reino inferior. Bueno, ya hablamos de los reyes ahí. Y por supuesto la roca, que es el reino de Dios. ¿Y ese reino de Dios cuál es actualmente? ¿Cuál es actualmente ese reino? Ustedes saben. La iglesia. La iglesia. Amén. Y eso es lo que vamos a estudiar con el hermano. Entonces, estos son los 4 reinos de Daniel 2, 34 al 45, pero también dice que una piedra no hecha por mano humana lo desmenuzará y destruirá. Las características de ese 5.º reino podemos ver en Isaías 28, 16, que dice, ¿cómo estamos de tiempo? Isaías 28, 16 dice, por tanto, Jehová, el Señor, dice así, he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable, el que creyere no se apresure. ¿Quién es esa piedra? ¿Quién es esa Jesús. piedra angular? Jesucristo. Amén. Y
Romanos 1:4 dice que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre. Tengo un retraso que me escucho, estoy escuchando en el otro computador y tengo retraso. Isaías 2, del 2 al 4. Dice así, lo pueden leer ustedes en la pantalla también. Acontecerá en los postreros de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes. Y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverá sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Qué bonito será en esa época, ¿no? Entonces, el quinto reino iba a venir en tiempos del Imperio Romano. El monte de la casa de Jehová. ¿De quién está hablando ese monte? ¿Qué representa ese monte? Hermanos, hermano Wilson. Sí, mi hermano Daniel. Cuando mis amados hermanos, observamos ahí en el versículo 35 donde dice, mas la piedra que hirió a la iglesia fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Está hablando de la iglesia, ¿cierto? Está hablando de la iglesia, y cuando nosotros nos vamos, mis amados hermanos, es muy lindo. De hecho, me gusta, a mí me encanta este tema, hermanos, porque de hecho cuando estamos evangelizando a alguien y la vamos a entender verdaderamente de dónde surge la iglesia, es encantador este tema, hermanos. Cuando nos vamos a Mateo, hermanos, Mateo capítulo 3, vemos la predicación de Juan el Bautista. En Mateo capítulo 3, versículo 2, donde está diciendo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y cuando observamos en Mateo capítulo 4, versículo 17, dice Jesús, en el capítulo 4, versículo 17 dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar, a decir, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero es algo que ya se había profetizado. Y cuando nos vamos y seguimos observando, mis amados hermanos, en Mateo capítulo 16, versículo 18, que yo sé que ahí es donde quieren llegar mis hermanos. Ya empezamos a ver toda la estructura, hermanos, de la iglesia, y donde vemos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es la primera vez en la palabra de Dios, mis amados hermanos, que vemos esta palabra, iglesia. Acá en Mateo, capítulo 16, versículo 18. Y ya empezamos, y ya se empieza a desarrollar todo ese tema. Sí, mi hermano Daniel. ¿Y la iglesia de quién? La iglesia de Cristo, mi hermano. Él dice mi iglesia, la iglesia de él. No de por hecho, el nombre que aquí le demos terrenalmente. Exacto, sí, No, mi hermano. la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, de él propia.
Sí, porque cuando observamos en el versículo 18, mi hermanos, ahí hay 3 puntos bastante importantes, hermanos, y es donde él dice, edificaré mi iglesia, es donde dice edificaré, es una iglesia, está hablando en tiempo futuro. La iglesia todavía no existía, hermanos, pero ya Jesús estaba diciendo, edificaré mi, porque iba a ser su iglesia. Y hermanos, hermanas, no hermano Wilson, pero el resto de las hermanas y hermanos, ¿dónde se edificó esa iglesia? Él dice edificaré. ¿Dónde le edificó nuestro Señor Jesucristo? Es la iglesia que empezó en el Pentecostés. Amén, hermana. Allí comenzó. Muy bien, Amén. hermano Wilson, continúe, por favor. No, mi hermano Daniel, esto se me va para largo, mi hermano. Ah, ok. Sí. Entonces, se lo dejamos para el próximo lunes. No, es un tema que me gusta muchísimo, mi hermano, y de hecho, pues lo he estado analizando bastante y he estado evangelizando con este tema y con el tema de las 3 eras, mis amados hermanos, que sí es un tema que lo logramos entender bien, el tema de la dispensación, mis amados hermanos. Creo que logramos entender verdaderamente cuál es el tiempo que nos corresponde y por qué estamos hoy y qué es lo que nos cobija a nosotros hoy, mis amados hermanos, que es la gracia, la era cristiana, hermanos. Amén. Y en Lucas 24:47, que está haciendo referencia aquí el hermano Néstor, de Jerusalén, del monte de Sión, Lucas 24:47, y dice así, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Hebreos 12:22 no lo busqué, pero rápidamente lo buscamos aquí ahorita. Dice así, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Y la tercera profecía, aquí no les mencioné, pero tenemos Daniel 2 con la profecía que estamos hablando, de este sueño de Nabucodonosor, y la profecía sobre los reinados, y sobre todo el reino de Cristo que viene. La segunda era Isaías, que ya la vimos también, y la tercera es Joel 2, en la cual podemos ver el reino también. Tenemos Isaías 13, del 9 al 11, que dice, he aquí el día de Jehová viene, terrible, y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad, y raer de ella sus pecadores, por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor, y castigaré al mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. Esta era una manera de expresar la ira divina. Entonces, en Ezequiel 33 también tenemos juicio. Dice, porque cerca está el día. Cerca está el día de Jehová, día de nublado, día de castigo de las naciones será. Tenemos también a Abdías 15 en exaltación, porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones, como tú hiciste, se hará contigo, tu recompensa volverá sobre tu cabeza. Tenemos Amós 5, sí, hermano.
Sí, mi hermano Daniel, qué pena. Lo que pasa es que esta parte, esta profecía de Daniel, siento que es bastante interesante también cuando la analizamos bien en el capítulo 2, versículo 28 al 31, mis amados hermanos, dice, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. Está hablando de una destrucción, ¿cierto? Y nos muestra en el versículo 31 que está hablando del sol, mis amados hermanos, y está hablando acerca del poder de los judíos, que era un poder ya no tan fuerte, ¿cierto? Cuando observamos más adelante, se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Cuando observamos esta palabra de sangre, mis amados hermanos, está hablando de sufrimiento, destrucción de la ley. Está hablando de la destrucción de la ley, pero ¿por quién? Por Cristo. Y cuando observamos en la última parte, mis amados hermanos, día grande y espantoso de Jehová, esta palabra en el original es curios, que significa Señor. Está hablando también de Cristo. Gracias, mi hermano Daniel. Solamente era eso, mi hermano. No, muchas gracias. Gracias por la aclaratoria. Y Amós 5 del 18 al 20. Ay de los que desean el día de Jehová. ¿Para qué queréis este día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz, como el que huye de delante del león y se encuentra con el oso, o como si entrara en casa y apoyare su mano en la pared y le muerde una culebra. ¿No será el día de Jehová tinieblas y no luz, oscuridad que no tiene resplandor? Nuevamente este es un lenguaje apocalíptico como nos mencionaba ahorita nuestro hermano Wilson. Estos días de los que estamos hablando ya todos pasaron. Y hay una curiosidad en todas estas profecías, que a lo mejor se dieron cuenta cuando yo se las mencioné, las tres nuevamente. Esos días de los cuales hablamos ya todos pasaron, pero vamos a ver algo curioso en estas profecías. Y es Daniel 2, Isaías 2 y Joel 2. Todas tienen su cumplimiento en Hechos 2. Todas están relacionadas con el capítulo 2. Ahora, nuevamente, Dios no hizo la Biblia, no viene separada en capítulos y en versículos, como ya hemos dicho, originalmente, sino que eso se hizo era para facilidad. Y muchas veces vemos inclusive que algunas cosas no compaginan bien esa división que hicieron, porque un capítulo con el otro debería de estar unido para que siga la secuencia de algunas historias. Pero de todos modos esto es un dato curioso, ¿no? De que hayan coincidido, todas estas profecías hayan coincidido aquí en los capítulos 2, en Hechos 2 y todas estas en Daniel 2, Isaías 2 y Joel 2. Y en Hechos 2 tenemos firmeza, poder de que se está cumpliendo, que esto se está cumpliendo en el día de Pentecostés, como dijo la hermana Adamaris, creo que fue la que había mencionado, o la hermana Geomer, que allí fue en la fundación de la iglesia. Cristo es esa piedra angular, como ya ustedes mismas mencionaron. Con todo esto vemos el cumplimiento. ¿Cuáles palabras las de Pedro? La palabra de Dios. Lo que vamos a ver es que el reino es la iglesia, eso es lo que vamos a estudiar, vamos a estudiar a profundidad en los próximos miércoles. Creo que hasta aquí lo dejamos. Dejémoslo hasta aquí porque ya es un poquito tarde. Ya son más de las 10. ¿De las 10? ¡Wow! Nos pasamos. Tendría que ser hasta las 9:30. Uy, disculpen, hermanos. Yo pensé que yo estaba tratando de llegar a la hora normal y me he sobrepasado. Perdónenme.
Me pasé por media hora. ¡Wow! No, no. No, tranquilo, mi hermano, estaba muy buena la clase, mi hermano, Cuando estamos excelente. en las cosas, cuando estamos en las cosas de Sí, sí, Dios. sí, sí. No, no, muy buena, mi hermano, tranquilo. Al contrario, muchas gracias, hermano, por ayudarnos a aprender más. Sí, con mucho gusto. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? ¿Algo que le gustaría expandir un poquito más? Mi hermano Daniel, qué bueno si de pronto más adelante les podrían dar claridad a los hermanos cómo es que se divide es la palabra de Dios por medio de los versículos, los capítulos, para que también haya un mejor entendimiento, mi hermana, acerca de eso. Muy bien, eso me parece muy bien. Y ahí se habla de los profetas mayores, profetas menores, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, luego Ajá. por el tiempo, las divisiones por tiempos. ¿Le gustaría hacer eso, hermano, un lunes de esto? ¿Podría ser este Sí, próximo claro, lunes si igual quieren? lo podríamos hacer. Igual es un estudio corto, pero creo Sí. que nos podría ayudar bastante a comprender pues algunas cositas. Sí. Claro que sí. Bueno, hermanas, ya saben, hermanas y hermanos, están invitados para este lunes que el hermano Wilson entonces va a dictar esta clase. Y es una clase muy interesante porque una clase también que me gustaría que a lo mejor trajéramos, hermano Wilson, es con respecto a el canon de la Biblia. Es muy bueno, también es Porque bueno. es muy importante que cada uno de nosotros sepamos defender bien la Biblia y no que digan, no, pero es que la Biblia católica tiene los libros de Macabeos, más tiene estos otros 5 libros adicionales, etcétera, etcétera. La de ustedes les falta. Entonces, ¿por qué es que nosotros usamos la Biblia que usamos y los libros que usamos? Exacto, yo creo, mi hermano, que dando esto sería pues como un abrebocas, mi hermano, para esta parte del canon. Entonces, ¿por qué se hacen las divisiones, mi hermano? ¿Quiénes son los que empiezan con las divisiones? De hecho, los judíos son los que empiezan con la división, hermanos, en el Antiguo Testamento, cuando se reúnen en las sinagogas. Entonces, cuando logramos entender esta parte, hermano, entonces, ve, yo no sabía. Qué interesante. Entonces ya tenemos más argumentos para defender verdaderamente esta parte de lo que estamos tocando y de lo que está tocando mi hermano Daniel y el hermano Leonel, que es la iglesia. Entonces tenemos fundamentos históricos, tenemos fundamentos bíblicos, tenemos fundamentos divinos, tenemos principios divinos que nos ayudan a refutar y argumentar, porque muchas veces nosotros hablamos, pero no argumentamos. Y ahí es cuando nosotros caemos en errores, hermanos, doctrinales y caemos en pensamientos dogmáticos. Entonces, y nos comienzan las dudas claro, mi hermano. que después por pena, por vergüenza, no buscamos, cuando Exacto. deberíamos de buscar. Sí, sí, mi hermano, sí. Muchas gracias, mi hermano Daniela John. Bueno, Muchas bueno, hermanos y hermanas, espero que el día lunes nos veamos todos allá, que les interese mucho este tema porque este tema de cómo se divide el estudio de la palabra para poder comprenderla mejor es muy importante, pero además también próximamente haremos este del canon de la Biblia, porque es muy interesante y es algo que puede traer muchas dudas si uno no lo conoce bien. Y por eso es importante que cada uno lo interiorice. Así como ya hicimos el tema del bautismo, en que lo desmenuzamos por todos lados, es bueno conocerlo del canon de la Biblia, entenderlo bien, 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 porque esa es la palabra de Dios. Y si alguien nos refuta algo, nosotros tenemos que tener la capacidad de decirle, no, estás equivocado o no has considerado tal cosa, para que ellos también aprendan. Bueno, mis hermanos, muchísimas gracias.